Vivimos en una era donde el silencio es casi un lujo. Desde que despertamos, la mente comienza su carrera sin tregua, planifica, recuerda, anticipa, se culpa, se compara, se agota. El pensamiento se convierte en una corriente ininterrumpida que no da espacio para respirar. Incluso cuando el cuerpo está quieto, la mente sigue corriendo, atrapada entre lo que fue y lo que podría ser. Y en ese murmullo constante, olvidamos lo más esencial: estar presentes, estar en paz. Nos enseñaron que pensar es resolver, que preocuparnos es responsabilidad, que anticiparnos a lo que podría pasar es una forma de protegernos. Pero en realidad, muchas veces, esa misma mente que creemos que nos cuida, es la que más nos encierra. Nos arrebata el ahora, nos distrae del alma, nos desconecta de Dios. Porque el ruido de la mente no solo nos cansa, también nos aleja. Nos aleja de esa voz suave, de esa presencia silenciosa que no se impone, que no discute, que no se justifica. Dios no entra en medio del caos mental, porque su lenguaje no es el de las prisas ni el de las conclusiones. Su lenguaje es el del susurro que nace en lo más hondo del ser, y para escucharlo, hace falta callar. Y no me refiero a un silencio externo. Puedes estar en la habitación más tranquila del mundo y aún así tener dentro un huracán de pensamientos que no te deja descansar. Me refiero a un silencio interior, a esa pausa sagrada en la que decides, aunque sea por un instante, dejar de interpretar, dejar de exigir respuestas, dejar de correr detrás de lo que no entiendes. Cuando la mente calla, el alma respira. Y en esa respiración profunda, aparece algo distinto, una sensación de presencia, una paz que no se explica, una certeza que no viene del razonamiento, sino de la conexión con lo eterno. Pero esa quietud no llega por casualidad. Hay que buscarla. Hay que desearla. Hay que apartarse, cerrarle la puerta al mundo por dentro y decirle al alma: aquí estoy, quiero escucharte, quiero escucharlo. Porque a veces, para encontrar a Dios, no hay que hacer más. Hay que pensar menos. Y recordar que no todo lo que necesitamos está en la mente. A veces, lo que más anhelamos está en el silencio donde Él habita. Hay momentos en la vida en los que la lógica simplemente se queda corta. Uno intenta razonar, buscar explicaciones, poner en orden el caos interior como si la mente pudiera encontrar sentido a todo. Pero llega el día en que las respuestas no aparecen, en que las preguntas duelen más que el silencio, y en que el peso de la incertidumbre ya no se alivia con pensamientos, sino que se agrava. Es ahí, justo ahí, cuando uno comienza a entender que no todo puede resolverse con el intelecto, que hay territorios del alma donde la razón no sabe caminar. Cuando enfrentamos una pérdida, una enfermedad, una traición o un cambio que no pedimos, lo primero que hace la mente es resistirse. Busca causas, culpables, soluciones rápidas. Pero con el tiempo, esa lucha se vuelve inútil. No porque sea equivocada, sino porque hay realidades que no se comprenden con ideas, sino con aceptación. La mente quiere tener el control, quiere asegurarse de que todo tiene una explicación, que el dolor tiene sentido y que el futuro puede preverse. Pero el alma sabe algo distinto, sabe que hay procesos que no necesitan respuestas, sino entrega. En esos momentos, cuando ya no entendemos nada, es cuando más cerca estamos de lo divino. Porque es justo ahí donde se abre una puerta silenciosa, una rendija por la que la fe comienza a colarse. No como una certeza rígida, sino como un susurro que dice: no tienes que entenderlo todo para estar en paz. No tienes que resolverlo todo para seguir caminando. Hay una sabiduría que no viene de pensar más, sino de rendirse con humildad a algo más grande. Y es que confiar en Dios no es un acto de ignorancia, como a veces se cree. No es resignarse pasivamente a lo que ocurre, ni apagar el pensamiento para aceptar lo que sea. Confiar es reconocer que, aun en medio del desorden, hay una inteligencia mayor sosteniendo todo. Es rendirse sin rendirse. Es bajar las armas del ego para levantar el alma en fe. Es decirle a Dios: no lo entiendo, no sé por qué, no tengo fuerzas, pero aquí estoy, y confío en que tú sí sabes. Porque hay momentos en los que ya no se trata de pensar más. Se trata de confiar mejor. Y esa confianza no nace de tener todo claro, sino de elegir creer, incluso cuando todo parece oscuro. Porque cuando la razón se detiene, el corazón puede comenzar a escuchar. Y en ese espacio sagrado, donde la mente se calla, Dios comienza a hablar. Hay algo profundamente revelador en comprender que Dios no compite con el ruido. Él no se impone, no interrumpe, no grita por encima del bullicio que llevamos dentro. Mientras la mente corre, Él espera. Mientras discutimos internamente con la vida, con nuestras heridas, con nuestros miedos, Él permanece en silencio, no porque no quiera hablarnos, sino porque sabe que no se puede escuchar con el alma cuando estamos aturdidos por dentro. La voz de Dios es como un susurro. No porque sea débil, sino porque es profunda.
Habla en la quietud, en la pausa, en ese espacio donde todo se detiene y dejamos de fingir que podemos con todo. Pero ese susurro solo puede percibirse cuando acallamos el estruendo interior que nos desconecta de lo esencial. Porque no es que Dios no esté hablando, es que muchas veces no estamos escuchando. El problema no es la falta de palabras divinas, sino el exceso de pensamientos humanos. Nos acostumbramos tanto al ruido que nos asusta el silencio. Nos acostumbramos tanto a hacer, a controlar, a llenar cada momento con algo, que el simple hecho de quedarnos en calma nos parece improductivo, inútil, incluso incómodo. Pero es justo ahí, en ese vacío, donde el Espíritu de Dios encuentra espacio para manifestarse. Es en ese lugar donde no hay defensas, donde no hay máscaras ni justificaciones, donde simplemente somos frágiles, abiertos, humanos. Y es desde esa humildad donde comenzamos a percibir su presencia. Una presencia que no necesita argumentos, que no exige demostraciones, que simplemente se siente, como un bálsamo, como un abrazo sin forma pero lleno de verdad. Cuando callamos por dentro, algo se ordena. Y en medio de ese orden silencioso, puede brotar una certeza que no viene del razonamiento, sino del alma: no estoy solo, nunca lo estuve. Dios estaba ahí, esperando que yo me detuviera lo suficiente para poder encontrarlo no fuera, sino dentro. Porque el camino hacia Dios no se recorre corriendo, ni pensando más rápido. Se recorre pausando, escuchando, rindiéndose. Se recorre desde la honestidad más pura que dice: ya no quiero entenderlo todo, solo quiero estar en paz. Y en ese anhelo sincero, en esa disposición a escuchar sin exigir, su voz comienza a emerger, suave, clara, amorosa. Dios no habla desde el ruido. Habla desde la profundidad del silencio interior. Y ese silencio no es vacío, es plenitud esperando ser reconocida. Es la voz de Dios, que no se impone, pero transforma. Que no se escucha con los oídos, sino con el corazón. Y que siempre estuvo ahí, solo que ahora, por fin, estamos listos para oírla. La mente busca controlar porque cree que así puede protegernos. Nos enseña a anticipar, a planear cada detalle, a prepararnos para todo lo que podría salir mal. Y aunque muchas veces esa intención nace del miedo, la mente insiste en que el control es sinónimo de seguridad. Pero no lo es. El control es, en realidad, una ilusión que nos desgasta. Porque la vida no se rige por nuestras previsiones, y Dios no actúa bajo nuestras condiciones. La mente quiere certezas, quiere garantías, quiere que todo encaje en un esquema lógico que pueda entender y manejar. Pero Dios no trabaja con fórmulas humanas. Él no se somete a nuestros calendarios, ni a nuestras urgencias. Su tiempo es distinto. Su lógica es más alta. Su propósito es más amplio de lo que nuestra comprensión puede abarcar. Y ahí es donde comienza el verdadero acto de fe, cuando elegimos soltar. Cuando dejamos de presionar, de forzar, de exigir respuestas inmediatas. Cuando le decimos a la vida: ya no quiero cargar con todo esto solo, y miramos hacia lo alto, o hacia lo profundo, o hacia adentro, buscando a Dios no como último recurso, sino como única raíz verdadera. Soltar no es rendirse en el sentido de perder. Soltar es ganar libertad. Es reconocer que no todo depende de uno. Que hay cosas que superan nuestro entendimiento, y que está bien no tener todas las respuestas. Porque confiar en Dios no es pasividad, es descanso activo. Es tomar decisiones desde la paz, no desde el miedo. Es caminar sin ver todo el camino, pero con la certeza de que no caminamos solos. La diferencia entre controlar y confiar es sutil, pero transformadora. Controlar es cargar el peso entero de la vida sobre los hombros. Confiar es entregárselo a Dios, sabiendo que Él sabe lo que hace. Es decirle en el silencio de la oración: no entiendo, pero confío. No tengo fuerzas, pero te las entrego. No veo el camino, pero creo que tú sí. Y entonces, algo cambia. No necesariamente el problema, ni las circunstancias. Pero cambia nuestro interior. El alma se afloja. El miedo se vuelve más pequeño. La ansiedad se disuelve en esa certeza inexplicable de que Dios está actuando, aunque no lo veamos. Y ahí es donde comienza la verdadera libertad, en la confianza que se atreve a soltar. Porque mientras la mente se obsesiona con controlar todo lo externo, Dios nos invita a soltar por dentro. A rendir el ego, a descansar en su voluntad, a caminar con fe. Y en esa entrega silenciosa, descubrimos que lo que parecía pérdida, era en realidad el comienzo de una paz que no depende de nosotros, sino de Él. Una paz que no nace del control, sino de la confianza. La oración, para muchos, es hablar, pedir, agradecer, clamar, suplicar. Y sin duda, esas palabras tienen su lugar sagrado. Pero hay una forma de oración aún más profunda, más silenciosa y más transformadora,
aquella que no necesita decir nada, porque simplemente se entrega. Esa oración que no se expresa con la boca, sino con la presencia. Que no busca convencer a Dios de nada, sino recordarse a sí misma que ya está en sus manos. Hay momentos en los que las palabras sobran. No porque no haya dolor o necesidad, sino porque el alma sabe que hablar más no siempre alivia. En esos momentos, la oración verdadera es estar. Estar en silencio. Estar en humildad. Estar en el ahora, reconociendo que incluso en medio de la tormenta, Dios está presente. Y que no siempre necesitamos decir algo, a veces solo necesitamos estar disponibles. Porque la comunión con Dios no se mide por la cantidad de palabras que pronunciamos, sino por la calidad de la entrega que hacemos. Hay oraciones que no tienen forma, pero están cargadas de verdad. Lágrimas silenciosas. Suspiros que surgen sin que nadie los escuche. Miradas al cielo sin reclamos. Respiraciones profundas que se llenan de fe. Todo eso es también oración, si el corazón está abierto. En el mundo donde todo es ruido y prisa, el silencio parece vacío. Pero para Dios, el silencio no es ausencia, es espacio. Es la habitación del alma donde Él puede entrar sin interrupciones. Cuando elegimos no decir nada, no es que estemos desconectándonos, es que estamos confiando lo suficiente como para no necesitar hablar. Como un niño que no pide explicaciones, solo se acurruca en los brazos de quien lo ama. Esa es la oración que transforma, la que nace del silencio, pero vibra con la certeza de que Dios escucha incluso lo que no decimos. Porque Él no necesita nuestras palabras para entendernos. Él ve más allá de nuestros discursos. Él escucha lo que hay detrás del ruido, lo que está guardado en lo más profundo, incluso lo que no nos atrevemos a decirnos a nosotros mismos. Por eso, aprender a estar en silencio delante de Dios no es perder tiempo. Es abrirse a lo eterno. Es permitir que Él actúe sin que nosotros lo interrumpamos. Es darle el espacio para que su paz nos inunde, para que su sabiduría nos reordene desde dentro, para que su amor nos recuerde que no estamos solos. Cuando callamos por fuera y por dentro, la oración se vuelve presencia. Y esa presencia, sin forma y sin palabras, es el lenguaje más puro del alma. Porque a veces, no se trata de hablarle a Dios, se trata de dejar que Dios hable en el interior de nuestro silencio. Hay un momento en el viaje del alma en que ya no se lucha, no porque se haya perdido, sino porque se ha comprendido. Comprendido que no todo se resuelve con fuerza, que no toda respuesta llega con insistencia, y que a veces la mayor victoria es rendirse no ante el caos, sino ante Dios. En ese instante sagrado en que el alma, exhausta de intentarlo todo por su cuenta, suelta sus defensas y se abre por completo, ocurre algo que no se puede explicar con palabras. La paz comienza a entrar por las grietas de la rendición. No es una paz lógica, ni predecible. Es una paz que no niega el dolor, pero lo acompaña. No elimina las preguntas, pero abraza el silencio que dejan. Es una paz que no proviene de que todo esté bien, sino de saber que todo está en manos de alguien que sí sabe lo que hace. Cuando el alma se rinde ante Dios, no se apaga, se enciende. No se debilita, se fortifica desde una fuente que no es propia, sino divina. Esta rendición no es resignación, es confianza. No es pasividad, es descanso. Es dejar de luchar con la vida como si fuera una enemiga y comenzar a caminar con ella, sabiendo que incluso lo que no entendemos tiene un propósito más alto. Es como un barco que, luego de resistir la corriente con desesperación, por fin suelta el ancla en aguas tranquilas, no porque todo esté resuelto, sino porque ha encontrado donde sostenerse. A veces, incluso el alma más herida necesita soltar la necesidad de entender, y simplemente respirar. Decirle a Dios, desde lo más profundo, ya no sé qué más hacer, pero aquí estoy. Si quieres, úsame. Si quieres, háblame. Si quieres, solo abrázame. Pero aquí estoy. Esa disposición humilde, sincera, vulnerable, es el terreno fértil donde brota una fe nueva. Una fe que no exige ver, sino que elige confiar, aunque duela. Y es en esa rendición donde muchas almas han encontrado su transformación. No cuando todo cambió afuera, sino cuando todo cambió dentro. Cuando dejaron de intentar controlar el plan y comenzaron a participar del misterio. Cuando soltaron la angustia por el resultado y empezaron a descansar en la fidelidad de Dios. Como una hoja que se deja llevar por el río, sin dejar de ser hoja, pero confiando en que el agua sabe hacia dónde va. Porque la confianza verdadera no se mide en palabras bonitas, sino en la disposición a soltar, a callar, a dejarse guiar, a amar sin garantías, a esperar sin ansiedad, a seguir creyendo, incluso en la oscuridad. Es ahí donde el alma encuentra descanso, no en tener todo resuelto, sino en estar completamente entregada. Porque solo cuando dejamos de resistir, Dios puede comenzar a obrar plenamente en nosotros.
Dios obra en el silencio. No en el silencio externo que puede lograrse cerrando una puerta o apagando el mundo por un instante, sino en ese otro silencio, más difícil y más sagrado, el de la mente que se aquieta, el del alma que se rinde, el del corazón que ya no exige explicaciones. Es ahí donde Él actúa con más profundidad, no con estruendos ni con señales visibles, sino con movimientos internos que transforman sin hacer ruido. Y es que muchas veces esperamos que Dios se manifieste como lo haría el mundo, con grandeza, con rapidez, con pruebas tangibles. Pero la manera en que Él obra no siempre es evidente. Él entra por las rendijas, por las grietas que dejamos cuando finalmente dejamos de luchar, cuando ya no nos defendemos de la vida, cuando aceptamos que no entendemos, pero igual nos quedamos. En ese acto simple y profundo de permanecer en silencio, Dios comienza a moverse. No lo hace como esperamos. A veces, ni siquiera lo notamos. Pero un día, sin saber cómo, te descubres respirando con más paz, sintiendo menos peso en el pecho, escuchando menos miedo en tus pensamientos. No sabes en qué momento ocurrió, pero algo cambió. No afuera, dentro. Y entonces entiendes, Dios estaba obrando. Mientras tú guardabas silencio. Mientras tú no tenías respuestas. Mientras tú solo estabas ahí, presente, humilde, disponible. Callar la mente no significa apagarla para siempre. Significa dejar de confiar exclusivamente en ella. Significa darle un descanso, permitirle soltar el control, dejar que el alma tome la palabra o el silencio. Porque desde ese vacío voluntario, desde esa espera tranquila, se abre el espacio para lo sagrado. Y cuando ese espacio se abre, Dios lo llena. Y así, como quien no busca nada y lo encuentra todo, comprendes que confiar en Dios no requiere grandes discursos, ni rituales complejos, ni méritos acumulados. Requiere fe. Fe para callar. Fe para esperar. Fe para rendirse. Fe para creer que incluso cuando todo parece quieto, Él está obrando. Así que si hoy no tienes respuestas, si tu mente está cansada de tanto pensar, si tu alma pide descanso, haz una pausa. Respira. Calla por dentro. Y simplemente di, confío. Porque esa palabra, dicha desde el silencio, puede mover más que 1000 pensamientos. Y entonces, en ese instante, Dios comenzará a actuar. No cuando entiendas, no cuando resuelvas, sino cuando confíes. Porque cuando callas tu mente, abres espacio para que Dios obre en tu vida. Y ese, tal vez, sea el mayor acto de fe.